Nosotros tenemos en el plano una figura, como puede ser esta, y luego otra figura que vemos que es igual a la anterior, pero un poquito más pequeña. Entonces, estas dos condiciones que satisfacen estas dos figuras es que tienen la misma forma, como hemos dicho, y luego que tienen las dimensiones proporcionales, es decir, lo que estaba comentando de que una figura es más grande que la otra o está más pequeña que la primera. Cuando cumplen estas dos condiciones, dos figuras, decimos que son semejantes. No son iguales, pero son semejantes. Bien, ¿qué condiciones tienen que satisfacer dos polígonos en vez de dos figuras para que sean semejantes en el plano? Bien, tenemos ahí dos polígonos, ¿ves? Que son lados rectos, son segmentos, y luego forman ángulos. Cada par de lados tenemos un ángulo. También vemos en este caso que son polígonos semejantes, es decir, tienen la misma forma y las dimensiones son proporcionales. Pero ¿cómo vamos a ver nosotros intrínsecamente si dos polígonos son semejantes? Bien, la primera condición, en vez de decir que tienen la misma forma, vamos a decir ahora que los ángulos son iguales. Es decir, nosotros tenemos los ángulos de cada uno de los polígonos, A, B, C y D, y A', B', C' y D' de la de abajo, y vemos que los ángulos 2 a 2, los ángulos correspondientes, son iguales. Es decir, el ángulo de A va a ser igual que el ángulo del vértice de A', que el ángulo de B va a ser igual al de B' y así con los otros dos. Esa es la primera condición. La segunda es que la longitud de los lados tiene que ser proporcional. Es decir, tenemos ahí marcados la longitud de cada uno de los lados. Por ejemplo, A pues sería la longitud del segmento que va del vértice C al vértice D. Y así con el resto. Y aquí tenemos los lados correspondientes. Entonces, el lado correspondiente a A en la otra figura sería este de aquí, que es A'. Bien, pues que sean proporcionales los lados quiere decir que yo al dividir la longitud de un lado de uno de los polígonos entre la longitud correspondiente en el otro polígono, tiene que ser un numerito que va a ser igual al cociente entre el otro lado correspondiente y igual al cociente entre los otros dos que me queda. Bien, estas dos condiciones me dicen que los polígonos son semejantes. Y por último, un dato muy importante: si yo a este cociente lo llamo R, como los cuatro cocientes son iguales, puedo llamar un numerito, lo voy a llamar R, y ese R es la razón de semejanza. Es un número que es positivo siempre, que me dice por qué número tengo que multiplicar yo en este caso a cada lado de este polígono pequeño, es decir, por qué número tengo que multiplicar yo al lado A para obtener A'. De igual modo, como estos cocientes son iguales porque los lados son proporcionales, va a ser el mismo número por el que voy a tener que multiplicar a este lado B para que me dé B', al lado C para que me dé C' y al lado D para que me dé D'.